Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Sack, soy licenciado en fonoaudiología y en esta oportunidad vengo a charlar con ustedes acerca de un concepto que estudio mucho, que investigo mucho, que por supuesto es la prosodia, pero en relación a otro concepto que quizás decimos no tiene mucho que ver, es bastante disímil, pero sin embargo tienen muchos puntos en común y es la identidad. Vamos a ver de qué se trata. Identidad y prosodia. Para empezar vamos a escuchar unas palabritas y vamos a pensar qué nos genera a nosotros al escucharlas, al leerlas. Por ejemplo, la palabra angustia, la palabra dolor, tristeza, muerte, desgano, bajón, deterioro, melancolía. Seguramente estas palabras tienen mucho que ver con estados de ánimo más bajos, con estados de ánimo y emociones, digamos, menos deseadas seguramente, pero también tiene que ver con la historia personal de cada uno. Supongamos, no es lo mismo para un nativo o una persona que vivió toda su vida en un determinado lugar, no sé, una persona de Buenos Aires que vivió toda su vida en Buenos Aires, a alguien que, por ejemplo, tiene un desarraigo, que vino de España cuando tenía 15 años y dejó parte de su vida allá, y la palabra melancolía o la palabra dolor, la palabra tristeza, les puede generar algo. A alguien que le falleció algún ser querido tempranamente, por ejemplo, la palabra muerte le puede retrotraer a esa persona o a ese determinado momento. Entonces, estas palabras, más allá de su significado en sí y de la forma en cómo la vamos a decir, que a veces es muy difícil poder separar, porque apenas las leemos ya las escuchamos con esa forma, con ese sentido que le damos, depende de quién esté escuchando, depende de la persona, de su historia, de sus creencias, de sus valores, de su cultura, que le van a generar un impacto mayor o menor. Y en contraposición podemos tener estas otras palabras: alegría, euforia, felicidad, orgullo, empoderado o empoderamiento, logros, donde también nos generan un impacto según la historia personal. Alguien que luchó mucho tiempo, alguien que sufrió mucho tiempo, y la palabra orgullo, la palabra empoderado, la palabra felicidad, paz, nos lleva a otro lugar también. Y tiene que ver, como decía, con la propia historia y la persona que lo está escuchando y que está recibiendo esa palabra. De alguna manera similar pasa con la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia tiene que ver con la musicalidad del habla, la forma en cómo nosotros estamos hablando, pero es mucho más que eso. Cuando a una palabra o a una expresión o una frase nosotros queremos decirla de diferentes maneras, manteniendo la misma estructura o los mismos vocablos, y seguramente lo que vamos a estar cambiando tiene que ver con la prosodia. Por ejemplo, yo puedo decir la mesa es de madera, y si yo lo quiero decir de otra forma, voy a cambiar seguramente la prosodia. Lo puedo hacer agudo. La mesa es de madera, o lo puedo hacer grave. La mesa es de madera. O más rápido, o más lento, o haciendo la mesa es de madera, haciendo una pausa en el medio. Y esta prosodia tiene que ver también con el sentido y el significado que yo le quiero agregar a aquello que estoy escuchando. Por ejemplo, yo voy a decir que me encantan, no sé, comer pizza, entonces cuando diga la palabra pizza, voy a decir pizza. Y tiene que ver con ese sentido que yo le doy. Ahora, si a mí no me gusta comer pizza, y cuando diga la palabra pizza, pizza, por ejemplo, ¿sí? O si me traen de comer pizza y comí toda la semana, voy a decir pizza. Y eso que estoy modificando tiene que ver con la prosodia, tiene que ver con la entonación, la melodía, el ritmo de las palabras, pero por supuesto con un sentido y un significado que para mí es importante, que para mí me genera algo, me genera una determinada emoción. Y vamos a ver ahora en un ratito que tiene que ver con la relación en el mundo. Nosotros podemos dar cuenta de cómo, por ejemplo, puedo conocer mi entorno. Si yo a una misma frase la hago en forma de pregunta, quiere decir que yo no sé cómo es algo. Si digo, ¿la mesa es de madera?
quiere decir que yo no sé cómo es la mesa de madera. En mi mundo no sé si es de madera o no. Por eso estoy preguntando. Ahora, si yo afirmo, la mesa es de madera, quiere decir que yo sé, en mi mundo está y sé que es de madera. Y sé de qué material es la mesa, por ejemplo, tomando esa misma expresión. Y como digo que tiene que ver con la identidad, también está en relación con quién es cada uno, con su historia personal, repito, con sus creencias, con sus valores. Y esta forma sonora, acústica, que le voy a dar a la palabra, es desde mi lugar, como lo estoy expresando, pero también requiere de todo un proceso cognitivo para poder elaborarlo, para poder pensarlo, para poder planificarlo y poder decirlo. Si yo desde un lugar de planificación, de elaboración, de selección de una determinada entonación, del lugar de las pausas, del lugar de qué palabras voy a estar haciendo énfasis, y seguramente la producción va a estar alterada, porque muchas veces pensamos que la prosodia es solamente de la boca para afuera y hablar. Hablo rápido, hablo lento, hablo agudo, hablo pausado. Pero en realidad tiene que ver también con un proceso cognitivo de planificación, de elaboración, de, de pensar justamente qué es lo que comprendo, de qué manera estoy comprendiendo y de qué manera lo puedo producir. Como decía hace un ratito, cuando alguien me dice una palabra, pero como le agrega una determinada forma acústica, una determinada forma sonora, necesito poder interpretar, comprender e identificar qué rasgos tiene esa prosodia para poder asociarlo con una determinada emoción, un determinado sentido que le quiere dar. Supongamos que yo le doy a otra persona de comer pizza y me dice, pizza, en mi mundo, yo tengo que, o en mi cabecita, yo tengo que comprender qué quiso decir con esa expresión, además de decir pizza. ¿Qué fue aquello que le agregó? ¿Qué sentido tiene para esa persona aquello que le agregó? ¿Y de qué depende? Depende de, por ejemplo, que está cansado de comer pizza porque siempre comió pizza, si nunca le gustó, si le agrada, pero ese día justo no quiere, si durante toda su infancia le dieron pizza y un día se intoxicó y no puede ver la pizza de ninguna manera, ¿sí? Entonces, que a muchos nos pasa, de repente comimos algo y nos intoxicamos y después de que vimos, no sé, me intoxiqué comiendo aceitunas y cada vez que veo me dan de comer aceitunas y la verdad que a mí me genera algo y lo voy a decir, uff, aceitunas. Pero tiene que ver con mi experiencia, con mi sentido y con mi identidad, con quién soy. Como decía, la prosodia da cuenta de mi relación con el mundo. No tiene que ver con los objetos en sí, no tiene que ver con la pizza, con la mesa, con las aceitunas, sino que tiene que ver con mi relación con esos objetos. Y lo voy a determinar con la prosodia. Si yo hablo de la casa de mi abuela, esa casa de mi abuela a mí me genera amor, me genera melancolía, me genera angustia, por ejemplo, orgullo, ¿sí? Esto de los recuerdos. Y de alguna manera, cuando lo digo espontáneamente, voy a estar hablando de mi relación con ese mundo, de mi relación con esos objetos de los que estoy haciendo referencia. El examen de matemática. Y ya la forma de decir tiene que ver y habla de un vínculo, de una relación de mi mundo con eso que está pasando afuera o eso que estoy denominando afuera o dentro mío. Porque de algún modo la prosodia podría estar afuera o el lenguaje podría estar afuera, pero también está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace a la identidad de una persona, a quién es, a su historia en particular, a sus características, como decía, a sus creencias, a su personalidad, que tiene que ver con algo que comprendemos durante nuestra infancia, fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, algo que escuchamos ahora y lo relacionamos y lo vinculamos. Yo siempre digo que una persona que vive en estado de guerra o vivió mucho tiempo en un estado de guerra, cuando escucha la sirena de los bomberos o una alarma o un estruendo fuerte, seguramente lo lleva a esos momentos de
de miedo, de ansiedad, de angustia, de desesperación. Ahora, para mí, por suerte, nunca viví en un momento de guerra. Yo escucho una sirena, una alarma, y a lo sumo digo, debe haber un incendio, no sé, pasó algo, y nada más. ¿Sí? Por eso digo que depende de quién lo está escuchando. También el procesamiento de la prosodia y la forma en cómo vamos a elaborarlo para después poder expresarlo. La prosodia, justamente con este concepto de identidad, la identidad tiene que ver con quién yo me identifico o con qué yo me identifico, con quién soy, nos va a dar la idea de lugar. La persona que vive en Buenos Aires no habla igual que uno que vive en Córdoba, que uno que vive en España, y que incluso viviendo en España no habla igual del norte que el del sur. Y eso tiene que ver con la identidad. Muchas veces decimos, pero Catherine Fulop, Ana Má Ferreira, pongo siempre los mismos ejemplos, viven hace 50 años en Buenos Aires o viven hace 50 años en Argentina y sin embargo hablan todavía con características de Venezuela, hablan con características de Brasil. Y porque de algún modo, consciente o inconscientemente, tiene que ver con su identidad, con su ser, con quiénes son, con sus raíces, con la necesidad de algún modo de no perderlo, de no perder quiénes son. Entonces, es importante tener en cuenta nuestras terapias, cuando hacemos, obviamente, las atenciones, los tratamientos, saber a quién tenemos adelante nuestro, qué persona estamos tratando, con su historia, con sus características, con sus raíces, con su entorno familiar. La prosodia nos va a hablar de una edad determinada. Un adolescente no habla de la misma manera que un adulto, que un adulto mayor, del trabajo, del nivel socioeconómico, de la personalidad de una persona muy hiperactiva, muy ansiosa, seguramente va a hablar más rápido, va a hablar quizás tendiente más a un tono más agudo, una persona más calma, más paciente, una persona analítica va a escuchar, va a hacer más pausas, va a hacer frases cortas porque necesita escuchar y analizar y tener un tiempo de procesamiento. Y nos va a dar justamente la información acerca de quién está hablando, de quién se trata esa persona, quién es esa persona. En esto de poder identificarnos. Yo acá puse que en la terapia vocal, por ejemplo, y en otro tipo de terapia del habla, del lenguaje, es muy importante tener en cuenta esto, porque la persona necesita poder identificarse, por ejemplo, en una terapia vocal con una nueva voz, o con una voz diferente, con la voz a la cual va a arribar. Lo vemos también en los abordajes y en los tratamientos de personas de identidad de género, personas trans, ¿sí? Donde empezar a modificar y empezar a identificar, es decir, sí, esta voz es mía, o nada, desde una disfonía, el tratamiento de una disfonía, y decir, esta nueva voz me pertenece y no es esta voz ronca, es importante. O por ejemplo, me pasó de una persona adulta que era un poco, a ver, alineada, una persona adulta que vivía con su madre, donde tenía dificultades articulatorias, de LR, de PR, BR, FR, todos los sinfones, ¿sí? Estaban bastante alterados. Y, y me decía, sí, pero mi mamá ya está acostumbrada a decirlo, a escucharme de esa manera. Y yo pensaba que esto también tiene que ver la forma de hablar de una persona donde es quizás, entre comillas, ¿no? Más alineada o más dependiente de la madre, donde cambiar y empezar a hablar de manera adulta también nos da la pauta de quién tenemos adelante o de la persona o cómo se quiere identificar. Y el trabajo terapéutico de fonoaudiología que hice, más allá de mejorar la articulación del habla, que lo puedo sacar bastante rápido en poquitas sesiones, por suerte, incluso el fonema R, tenía mucho que ver con el trabajo de, mirá, es importante que vos te sientas cómodo con esta nueva forma de hablar. Y desde esa persona siempre me decía, antes lo decía así, ahora lo digo así. Bien, pero antes me salía de tal manera y ahora me sale de otra. Bueno, vuelvo a decir, tiene que ver con la identidad, nuestra forma de hablar, nuestra prosodia, nuestra voz, eh, todas las áreas, digamos que ahora trabajamos los fonoaudiólogos, están íntimamente relacionadas y vinculadas con
con la persona, con la personalidad y con la identidad a la cual necesitamos o pretendemos arribar con los objetivos terapéuticos que nos planteemos en ese momento. Un neologismo que yo agrego a esto tiene que ver con la intención del hablante. ¿Sí? Si yo le digo a una persona, sentate acá que vamos a hablar, o le digo, sentate acá que vamos a hablar. Una es una orden, una forma imperativa, y la otra es una invitación. Sentate acá que vamos a hablar. ¿Sí? Y esa intención, que va más allá de las palabras en sí, yo de algún modo las denomino prosodiar. Porque tiene que ver, no es la prosodia que habla rápido, habla lento, habla agudo, sino que es una forma de pensar a la prosodia, pero con una intención del hablante. ¿Qué es lo que quiere lograr ese hablante al decir eso que dice? Si tiene una intención de dar una orden, de pedir algo, de argumentar, de explicar, ¿sí? De fundamentar o persuadir simplemente para emocionar, en una narración, en un cuento o contando una anécdota. Y por último, si la prosodia de nuestros pacientes, niños y adultos con trastornos del habla, lenguaje o voz y audición mejora muchas veces sin haberla trabajado de manera directa, imagínense teniendo en cuenta estos aspectos de identidad, estos aspectos específicos de qué características de la prosodia están alteradas, cómo influye esta prosodia en su posibilidad de diálogo, en su posibilidad de comunicación con los demás. Imagínense cuánto más se habría avanzado ocupándonos específicamente de la prosodia, de esto, y de tener en cuenta la persona que tenemos adelante. Muchas gracias. Feliz día de la fonoaudiología, feliz semana de la fonoaudiología y felicidades para el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires por estos 25 años y por muchos más. Nos vemos en cualquier momento. Mi nombre es Mario Sack y nuevamente muchas felicidades y muchas gracias.